¿Qué tal? Muy buenos días, Andrés Ortiz les saluda, les estaré llevando la presente edición de 13 Costa Rica Noticias de hoy lunes 6 de junio. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y los invito para que veamos los titulares. Tras casi un año sin la Junta Directiva de ARECEP completa y sin la ratificación del regulador general, el Consejo de Gobierno propuso a William Villalobos Herrera como jerarca de ARECEP. El ministro de Obras Públicas y Transportes asegura que el precio de las revisiones en RITEVE debe bajar porque el país ya pagó terrenos, equipos, maquinarias e instalaciones. Además, cuestiona cómo está la recaudación en la Ruta 27. Este lunes, decenas de personas murieron y más de 300 resultaron heridos en un incendio que provocó una gigantesca explosión de productos químicos de un depósito de contenedores en Bangladesh. El Consejo de Gobierno, que sesionó este sábado de manera extraordinaria, acordó proponer a William Villalobos Herrera como el regulador general y presidente de la Junta Directiva de ARECEP. Además, propondrán a 2 miembros más de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. De acuerdo con el presidente de la República, la ARECEP tiene casi un año sin regulador general y sin la Junta Directiva completa. Este sábado 4 de junio sesionó de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno. El punto principal era proponer para que sea ratificado por la Asamblea Legislativa el regulador general y los miembros faltantes de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP. El Consejo de Gobierno propuso a William Villalobos Herrera como regulador general y presidente de la Junta Directiva de ARECEP. Además, propusieron a Grete López Castro y René Alberto Villela como miembros de la Junta Directiva. El presidente de la República explicó que desde hace casi un año la ARECEP no tiene la Junta Directiva completa ni el regulador general, y al ser la ARECEP quienes fijan los precios de los combustibles y de los servicios públicos, es de suma importancia que toda la Junta Directiva esté completa. ¿Por qué es que ARECEP es tan importante? Bueno, porque ARECEP es la que determina, no es el gobierno, no es el presidente de la República. Por ley, ARECEP es la que tiene la facultad para fijar el precio de los combustibles, el precio del transporte público, la tarifa, los pases, y además el precio del agua y de todos los servicios públicos que da Costa Rica. Resulta que ARECEP no ha tenido una junta directiva completa y un regulador general para que funcione todo ese equipo, por aproximadamente, quiten unos días, pongan unos días, casi un año. Y la situación de las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles simplemente no puede esperar. Entre este domingo y lunes, el Poder Ejecutivo dejará firmado un decreto para que ARECEP pueda presentar el lunes 10 de junio una consulta pública para aplicar una rebaja de 100 colones en el precio del diésel. Vamos a revisar un decreto ejecutivo para que ARECEP, de acuerdo a nuestra ley, pueda llevar a consulta pública el 10 de junio una baja de 100 colones al diésel. Nosotros estamos recomendando y le estamos sugiriendo a ARECEP que por favor toda la baja que va a tener ese cambio de metodología se la ponga al diésel. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el costo de los viajes, de los pasajes. Ahí es donde está el costo de traer la comida de San Carlos o de la zona sur a la gran área metropolitana. Entonces, por ley, ARECEP va a tener la consulta el 10 y yo soy muy respetuoso, no quiero que los señores que trabajan ahí, las señoras que trabajan ahí piensen que no, esa es la ley. Ellos tienen un periodo de tiempo para decidir aplicar eso y que baje el precio del diésel. Bueno, nosotros les rogamos encarecidamente, aplíquenlo rápido. Además, el Ejecutivo señaló que están valorando las rutas para poder eliminar las pensiones de lujo.
y tenemos una estrategia. Estamos viendo las rutas de cosas como para continuar la lucha contra las pensiones de lujo. Ya presentamos una ley que elimina unas pensiones de lujo, pero no todas, y discutimos la ruta para terminar de eliminar esa barbaridad donde hay gente que está recibiendo pensiones que son hasta 10 veces la pensión máxima de la caja, que eso es un problema en sí mismo, pero lo que es verdaderamente ofensivo, que no cotizaron para ellas. También informaron que durante la sesión del Consejo de Gobierno del sábado aceptaron la renuncia de 2 miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y una renuncia de la Junta Directiva del INA. La vicepresidenta de la República, Mari Munive, asumirá el Ministerio del Deporte. Así lo anunciaron desde este sábado. Para la vicepresidenta es necesario crecer más en el enfoque de recreación y actividad física, donde la inclusión de las diferentes disciplinas y personas se una a las líneas de deporte competitivo. Para contar con personal que le dé seguimiento a los objetivos, el despacho de la segunda vicepresidencia generará convenios con otras instituciones para el préstamo de las plazas. El objetivo de la nueva ministra del Deporte será promover la salud y prevenir enfermedades. Además, el compromiso será fortalecer las entidades que se comprometan a ser motores de desarrollo social y deportivo. A partir de la oficialización del recargo, estaré asumiendo el Ministerio del Deporte. Esto lo hago tras el llamado que ha realizado la sociedad costarricense para garantizar la hoja de ruta plasmada en la Política Nacional para el Deporte, Recreación y Actividad Física. Necesitamos crecer más en el enfoque de recreación y actividad física, donde la inclusión de las diferentes disciplinas y personas se unan a la línea de lo que es el deporte competitivo. Voy a generar en el corto plazo convenios con diferentes instituciones. Recordemos que MIDEPORT es un ministerio sin cartera para el requerimiento de plazas, pues debido a mis funciones como vicepresidenta es importante contar con personas que den seguimiento a absolutamente todos los requerimientos y necesidades que tenga la población. La estación lluviosa se mantiene muy intensa y en el Instituto Meteorológico Nacional reportan un superávit de lluvias en algunas zonas del país. Para ampliarnos conversamos con el meteorólogo Roberto Vindas. Roberto, buenos días. Primero, si nos puede explicar cómo se mantiene la estación lluviosa. Pues la temporada sí ha sido bastante, ha tenido un inicio bastante fuerte. Realmente sí es como lo estamos previendo. Hemos esperado que la temporada de lluvias fuera incluso más fuerte, un poco más fuerte de lo normal, principalmente porque esperábamos tener que continuara la afectación por el fenómeno de la Niña, y eso tiende a reforzarnos mucho las precipitaciones. Entonces, en términos generales, sí ha estado dentro de lo que estamos previendo una temporada bastante intensa, que incluso podría continuar de esa forma durante toda la temporada lluviosa. Roberto, en cuanto a los fenómenos que normalmente nos afectan, que son las ondas tropicales, también cómo lo valoran. Estuvimos digamos, vamos a ver, el periodo de transición y unos días en el que no percibíamos esos fenómenos, ¿verdad? Pero en los últimos días hemos percibido ondas tropicales y muy seguidas. ¿Cómo valoran ese inicio de la época de estos tipos de fenómenos? Bueno, sí, las ondas tropicales casi siempre acompañan el inicio de la temporada de ciclones, que empieza el 1 de junio. Usualmente las ondas empiezan unas cuantas semanas antes. En realidad ese patrón ha sido bastante normal. Ya, eso sí, conforme pasen estas semanas, ya iniciado el mes de junio, sí vamos a ver que van a ser incluso más frecuentes. Incluso hemos tenido en años anteriores semanas donde hemos tenido hasta 3 ondas tropicales en una semana. Usualmente puede ser entre 1 y 2, pero hemos tenido ocasiones donde han sido más. Esperamos que ya ese patrón sí pueda ser un poco más regular, o que se presente más durante las próximas semanas. Pero en lo que respecta al inicio de la temporada de ondas, ha sido bastante normal, como suele ocurrir unas cuantas semanas antes de que empiece la temporada de ciclones, pero en ese sentido sí ha sido bastante normal. Para explicarle a la gente, Roberto, ¿qué es una onda? Cuando ustedes informan y nosotros también nos vamos a conocer, ¿qué es una onda tropical? ¿Y por qué, por ejemplo, en Costa Rica ustedes anuncian y tal vez el tránsito de ese fenómeno dura, ¿qué? 10, 12 horas más o menos para ya salir? Y precisamente explíquenos eso, ¿por dónde ingresan, por dónde salen, que termina afectando varias localidades del país?
Bueno, un ano tropical básicamente es una perturbación y el campo de la presión atmosférica. Se originan en el continente africano y se desplazan de este a oeste, atraviesan todo el Atlántico en los trópicos y pueden durar varias semanas incluso. En algunas ocasiones también esas ondas tropicales, como te comentaba, es básicamente una perturbación en el campo de la presión, pueden fortalecerse mucho, incluso llegar a formar ciclones tropicales. El desplazamiento de las ondas puede depender de varios factores, su intensidad también. Por ejemplo, cuando la onda se desplaza por el Atlántico, si se encuentra, digamos, con una masa polvo del Sahara, por ejemplo, por poner un caso, esta puede debilitarse, puede ralentizarse, es decir, transitar más despacio, perder intensidad y afectarnos de diferente manera. También puede ocurrir que un onda tropical ingrese al mar Caribe y si los vientos alisios están acelerados o ligeramente acelerados, eso puede más bien provocar que la onda se desplace un poco más rápido. Pero en realidad son muchos factores que hay que tomar en cuenta y va a depender de cada caso en particular. Incluso la afectación de las ondas, cuando ya pasan por nuestro país, puede ser muy variado. Hay ondas tropicales que, por ejemplo, tienen bastante, digamos, es una perturbación bastante débil o están acompañadas por muy poca convección y tienen afectación moderada o débil sobre nosotros. Y hay otras ocasiones en donde, por ejemplo, un onda tropical puede ser un disturbio bastante fuerte y que si se junta con otros fenómenos, como puede ser la zona de convergencia tropical o un contenido muy alto de humedad, sí que nos puede generar condiciones muy fuertes e incluso hasta condiciones extremas. Pero eso varía mucho de cada caso en particular. Y bueno, pero básicamente entonces un ano tropical sería un disturbio en el campo de la presión, se originan en África, se desplazan de este a oeste, atraviesan todo el Atlántico en los trópicos y nos pueden afectar de diferentes maneras dependiendo de cada caso particular. Normalmente para el país dura, usted hablaba que eso dependiendo, pero uno puede ver ahí que normalmente el país dura, ¿qué? 10, 12 horas en transitar. Aproximadamente podría haber entre 10 y quizás entre 12, casos más, digamos, hasta 18 horas. Eso es, digamos, lo que dura la perturbación pasando por encima de nosotros, pero incluso puede ser que una vez que la onda pase, incluso mantenga alguna inestabilidad en la atmósfera que nos siga provocando condiciones adversas. Incluso ha pasado también que, por ejemplo, un onda tropical transite por encima de nuestro país y ya cuando está en el Pacífico, en el Océano Pacífico, ciclogenice, se convierta en baja presión o un ciclón y nos continúa afectando de manera indirecta. Entonces, también puede variar un poco, pero en términos generales, digamos, en la mayoría de los casos podríamos hablar de un promedio de 12 horas. Volviendo al tema de las condiciones durante el inicio de esta época lluviosa, ¿han tenido acumulados o han registrado acumulados importantes durante estos primeros meses o primeras semanas de la época lluviosa? Bueno, sí, de hecho hemos tenido algunas regiones que han tenido superávit de precipitación, ¿verdad? Hablamos de lugares como, por ejemplo, bueno, todo el Pacífico Sur, Pacífico Central, el Valle Central, una parte de la zona norte también, sobre todo la que está cerca de las montañas, ha tenido un superávit considerable durante estos primeros meses de estación lluviosa. Caso contrario, por ejemplo, lo que vendría a ser Limón, toda la provincia de Limón, especialmente cerca de la parte costera, más bien ha tenido un déficit de precipitación. Podemos hablar, por ejemplo, de entre un 15 o un 20% de déficit aproximadamente. Y en las otras regiones, particularmente el Pacífico Sur y el Pacífico Central, sí hemos tenido un superávit que podría rondar por unos aproximadamente un 10, también un 10-20% por encima de lo normal. Por último, Roberto, el tema de la niña. Ustedes ya lo han dicho, se mantiene estable, se mantiene la niña como tal. ¿Es una niña, digamos, normal, un poco más debilitada o podría tener una tendencia a que se fortalezca? ¿Cómo se mantiene? Bueno, en realidad la perspectiva que se tiene, o la mayor probabilidad que se tiene, porque el fenómeno de la niña es algo muy difícil de pronosticar, en general uno se guía por pronósticos probabilísticos, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario más probable? El escenario más probable es que ya para los siguientes próximos meses estaría debilitándose, estaríamos pasando más bien a fase neutra. La fase neutra, ¿verdad? Que no es ni niño ni niña, en general nos provoca condiciones lluviosas que tienden a ser normales. Igual no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Todavía es una perspectiva.
hay que esperar, digamos, cómo sigue evolucionando, pero en principio eso sería más o menos como la proyección que se tiene a este momento. Gracias, Roberto Vindas, del Instituto Meteorológico Nacional. En otras informaciones, el legislador Diego Vargas denuncia la inoperancia de acueductos y alcantarillados para reducir pérdidas de agua. Según el liberal, el 51% del agua que sale de los tanques de la institución se pierden y que han pasado 7 años desde que se aprobó un crédito por $130 millones para bajar el porcentaje de estas pérdidas. 51 litros de cada 100 que salen de los tanques del AIA se pierden, según denuncia el diputado liberal Diego Vargas, quien asegura que la institución no hace nada para reducir estos porcentajes. Según Vargas, quien es ingeniero civil, el programa de reducción de agua no contabilizada es inoperante, ya que se sigue desperdiciando el líquido por fugas, daños en medidores y otros. El 51% del agua que sale de los tanques de la IA se pierde. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 litros que salen en esas tuberías, 51 no se sabe para dónde van, no le llega a las casas. Entonces ahí es donde uno dice, hagamos conciencia, porque por ejemplo el otro día en Atillo estaban una serie de personas con todo el sentido, con toda la lógica, pidiendo a gritos tener agua durante el día y no se está dando. Y si estamos diciendo que de cada 100 litros 51 se pierden, entonces no falta agua, lo que falta es una buena gestión. El legislador lamentó que Acueductos y Alcantarillados no haya usado los fondos de un préstamo de $130 millones para disminuir las pérdidas de agua. Este crédito fue otorgado en el 2015 por intermedio del Banco Interamericano de Desarrollo y a hoy no ha sido utilizado, mientras que se pagan intereses desde hace 7 años. Es un proyecto que en el 2015 se recibió un préstamo por $130 millones, nada despreciable, ¿verdad? Y la idea era tomar ese dinero para hacer en varias ciudades importantes, Guásimo, Liberia, obviamente aquí la gran área metropolitana, una revisión de tuberías y una mejora para lograr que esa agua no contabilizada la dejáramos de perder. El AIA ha sido una de las instituciones más criticadas en los últimos años, no solo por el alto porcentaje de agua desperdiciada, sino además por los constantes y prolongados cortes del servicio, y además por los problemas en la facturación que afectan a los usuarios. Es por eso que el diputado Vargas aseguró que es necesario ser vigilantes de la institución para que su funcionamiento sea el adecuado. Es que este es uno de muchos temas de la IA. Entonces, en este momento, digamos que le vamos a poner atención a un tema específico que es esas pérdidas del líquido, del valioso líquido, pero hay muchos temas más, ¿verdad? Aquí en la zona, en la gran área metropolitana, tenemos el proyecto de Orosi, que no se ha terminado, que nos trae agua de allá, con una gran inversión ejecutada por el ICE, que ese es otro tema, o sea, el ICE ejecutando obra pública potable, y vamos a traer más agua, pero yo creo que el agua que se pierde, si la rescatamos, tendríamos una condición mejor. El nuevo presidente ejecutivo del AIA, Roberto Guzmán, tiene una misión titánica, ya que además de atender las problemáticas señaladas, tiene una solicitud del presidente Rodrigo Chávez de bajar los costos en el recibo del agua. El Consejo Nacional de Producción está en el punto de mira de la Asamblea Legislativa, mientras el Partido Liberal Progresista mantiene su objetivo de cerrar esta institución y el Partido Unidad Social Cristiana busca que los productores puedan vender directamente a las instituciones públicas. El Frente Amplio se opone a esta iniciativa y considera que lo correcto es fortalecer el CNP. Alimentos descompuestos y sobreprecios en los que se perjudica tanto a productores como a instituciones públicas. Estas son las principales razones para que en la Asamblea Legislativa suenen voces para cerrar el CNP o modificar la ley que obliga a escuelas, hospitales y otros a comprarle la comida a este ente. Quienes insisten en el cierre de la institución son los diputados del Partido Liberal Progresista. Este es su objetivo desde la campaña presidencial en la que Eli Feinsack fue candidato. El legislador asegura que la institución ya perdió el sentido por el que fue creado y que ya no tiene razón de ser. Además, refuerza su posición en informes de la Contraloría General de la República, Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia, en los que constan entregas de comida en mal estado y precios más altos que en el mercado. El CNP se defiende diciendo que es para ayudarle al productor costarricense, pero lo cierto es que el CNP le compra a intermediarios, y esos intermediarios a veces le compran al productor nacional, otras veces importan el producto, muchas veces le compran a grandes productores, no necesariamente al pequeño, ¿verdad? Entonces,
todo el esquema dejó de tener sentido. El CNP se creó en otra época, en otra realidad, y ya no vivimos en esa realidad. Y hoy la institución no tiene ninguna razón de ser. El jefe de fracción del Partido Liberal propone que, al cerrar el CNP, se realicen subastas en las que los pequeños y medianos productores puedan vender directamente a las instituciones, sin intermediarios. Lo que procede en este caso es cerrar el CNP, desarrollar un sistema de subastas agrícolas en todo el país donde los productores locales puedan ahí sí ir directamente a vender a las instituciones en su región para que el producto llegue fresco, pero también para que el productor obtenga un mejor precio, sin tener que ir por medio del intermediario estatal, que en este caso intermediario estatal que está encareciendo y entorpeciendo todo el proceso. Esta última propuesta encontró eco en el diputado Leslie Bojorges de la Unidad Social Cristiana. Aunque el legislador alajuelense no propone el cierre, sí presentó un proyecto de ley para que los productores puedan vender directamente a las instituciones. El CNP perdió su rumbo. Hoy le compra a esos pequeños y medianos productores agropecuarios los productos a un muy bajo precio y se los vende a un alto precio a las escuelas, colegios, cárceles y hospitales de Costa Rica. Desde mi punto de vista esto no puede ser, por eso estamos presentando este proyecto de ley que lo que hace es que le permite a estas instituciones comprarle directamente a estos pequeños y medianos productores agropecuarios. La mayoría de diputados coinciden en que el CNP no está funcionando como debe. Incluso en el Frente Amplio consideran que la entidad necesita cambios y debe fortalecerse. No obstante, se oponen rotundamente al cierre. Ciertamente hay muchas cosas por mejorar dentro de la institución. Creo que hay una apertura siempre a fortalecer los servicios públicos, a que sean servicios públicos de mayor calidad, a poder revisarlos y fortalecerlos. A eso pues estamos abiertos, a esa discusión. No consideramos, eso sí, ¿verdad?, que cuando hay un perro que tiene pulgas, uno mata el perro en lugar de matarle las pulgas, ¿verdad? Entonces creemos, bajo esa lógica, que el CNP habría que buscar alternativas para su fortalecimiento, para que el servicio que brinde sea de mayor calidad. Por el momento, el único proyecto de ley presentado es el de Leslie Bojorges, ya que el Partido Liberal Progresista está realizando análisis y consultas con el fin de presentar una propuesta antes de que terminen las sesiones extraordinarias el 31 de julio. La falta de voluntad política durante 12 años tiene a Costa Rica en el límite de quedar rezagada tecnológicamente a nivel mundial, lo que se traduciría en pérdidas de millones de dólares para el país. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, instruyó a las autoridades del ICE y del MISID a recuperar las frecuencias, hoy bajo el control del instituto en un plazo máximo de 6 meses, una tarea en la que el anterior gobierno falló y que llevó incluso al expresidente Carlos Alvarado a interponer un reclamo administrativo. Retrasar por más tiempo la implementación de las redes de telecomunicaciones conocidas como 5G es más que privarse de ultra velocidad para navegar desde el celular. El aplazamiento de abrir el mercado a una nueva era digital representará una pérdida de 771.000 millones de colones al 2024, según la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, una cifra que equivale a 10 veces lo que costó la construcción del Estadio Nacional, consecuencia del impedimento de ofrecer la tecnología necesaria que requiere la industria. El tema lo volvió a poner sobre la mesa el mandatario Rodrigo Chávez el 8 de mayo, al ordenarle al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, Marco Acuña, y al ministro de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones MISID, Carlos Enrique Alvarado, hacer lo necesario para devolverle al Estado las frecuencias con las que opera 5G. El presidente ejecutivo del Grupo ICE y el ministro del MISID tienen una orden directa que a más tardar en 6 meses
la tecnología celular de quinta generación, las frecuencias, están en manos del Estado o, que es lo mismo, están disponibles para que el país tenga acceso a tecnología celular de quinta generación. Prometimos generar 5G y va a ocurrir. La directriz de Chávez pretende realizar en 6 meses lo que los gobiernos de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado no lograron ejecutar: obligar al ICE y a RACSA a devolver las frecuencias que históricamente han tenido sin uso, ya que pertenecen al Estado. ¿Pero qué es la tecnología 5G? La implementación de la red 5G es una revolución tecnológica sin precedentes. Si vemos un poco hacia atrás, la 1G redujo celulares que solo permitían llamadas, la 2G adiciona los mensajes de texto, la 3G y 4G dieron la bienvenida a smartphone, la conexión a internet y anchos de banda más robustos. En tanto, la 5G permitirá la convergencia con el internet de las cosas, el big data e inteligencia artificial, que harán posible la conexión de objetos físicos a través de aplicaciones de internet, como ya ocurre con carros autónomos que se manejan solos, o incluso permitiría la realización de cirugías médicas con ayuda de la robótica en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Se estima que los avances beneficien tanto a sectores como la agricultura y a sectores exportadores. De ahí que se diga que la red 5G tiene en este momento un enfoque industrial. El beneficio para el usuario final se verá con el desarrollo tecnológico que se despliegue paralelamente en diversos sectores. El sector empresarial y cámaras coinciden en que la falta de voluntad política es lo que ha frenado la apertura de la tecnología 5G en Costa Rica, el escaso apoyo del MISID por parte de mandatarios de turno y la ausencia de una ruta país en temas de tecnología. Realmente es un tema de visión, es un tema de voluntad política por parte principalmente del presidente de la República. Al estar aquí en este escenario interactuando distintas instituciones, es muy importante ese músculo político y ese empoderamiento que el presidente de la República le dé al ministro del MISID en este caso, para que pueda coordinar y pueda obtener los resultados. ¿Por qué? Porque depende de otras instituciones. Entonces yo creo que aquí primero lo que hubo o lo que ha habido es una falta primero tal vez de visión de parte de algunas de las autoridades. Ha habido una falta de compromiso y una falta de liderazgo también. Infocom afirma que durante los últimos 2 años el gobierno de Carlos Alvarado nunca tuvo avance en temas de telecomunicaciones. En su lugar, se abrió el portillo al peor camino al iniciar en marzo del 2021 un proceso administrativo que podría llevar el caso a las instancias judiciales, generando un riesgo país de rezago tecnológico de hasta 10 años, situación que esperan se congele con la intención de negociar con las nuevas autoridades. El gobierno de don Carlos Alvarado nunca tuvo, digamos, la intención de liderar ni de tomar una decisión concreta, nunca asumió, digamos, la responsabilidad política, y lo que terminaron haciendo con un proceso administrativo fue, como decimos coloquialmente, patear la bola, ¿verdad? Y dejarle la torta a alguien más. Ese acuerdo entre el ICE y el MISID implica determinar qué cantidad de frecuencias se dejaría el ICE en su poder para su desarrollo y qué cantidad devolvería al Estado para que puedan ser licitadas a terceros, y la posibilidad de indemnización o no al instituto, aunque este último aspecto, según la SUTEL, no tiene peso ya que el ICE tiene en desuso esas frecuencias y así lo respalda la superintendencia en 16 informes. Luis Adrián Salazar, exministro del MISID hasta mayo del 2020, dijo que las excusas fueron lo que impidió que en el ICE devolvieran las frecuencias pese a intentos por llegar a negociaciones. Salazar renunció a su puesto por oponerse a utilizar los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel para cubrir el déficit fiscal del país, idea expuesta públicamente por el entonces ministro de Hacienda y ahora presidente de la República, Rodrigo Chávez, en la estrategia para evitar que el déficit fiscal del 2020 no superara el 10% del Producto Interno Bruto.
Mientras yo fui ministro hubo todo el acercamiento del mundo y siempre creímos que la voluntad era llegar a un acuerdo mutuo a partir de alguna propuesta que nos hiciera el ICE y eso pues cuando ya había pasado algún tiempo nos dimos cuenta que no, empezamos a insistir a través de diferentes documentos, etcétera. No sucedió. Yo me fui del ministerio, se fue el señor viceministro don Edwin Estrada y a partir de ahí pues yo no vi que pasara nada, o sea, se hizo varios anuncios, se habló de varias y al final pues montaron hicieron un proceso administrativo que para mí lo único que hace es que complica todo. Pese a las señales vistas como positivas, lo cierto es que el decreto con la directriz del presidente Rodrigo Chávez aún no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Los empresarios insisten en la necesidad de establecer reglas claras que den seguridad jurídica a los inversionistas. Por su parte, Infocom asegura que sí han existido resistencias por parte del ICE para la liberación de las frecuencias y con mayor fuerza luego de hacer pública su intención de competir en el mercado de 5G. Tras consultas de este diario, el ICE aseguró que participará activamente de los esfuerzos que el MISID considere para el desarrollo de la tecnología 5G en el país y afirmaron que tienen como prioridad la revisión técnica y legal de la solicitud realizada por Chávez. El grupo contribuirá con la implementación rápida y eficaz de 5G en Costa Rica, con un enfoque integral que beneficie los intereses nacionales y promueva la participación de todos los sectores. Mañana veremos qué papel juega cada quien y en dónde empezó la historia. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes asegura que el precio de las revisiones de RITEVE deben bajar porque el país ya pagó terrenos, equipos, maquinaria e instalaciones. Los detalles al regresar de la pausa. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes asegura que el precio de las revisiones en RITEVE debe bajar porque el país ya pagó los terrenos, los equipos, la maquinaria y las instalaciones. Además, cuestiona cómo está la recaudación en la Ruta 27. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador Jiménez, indicó que este viernes le dieron 4 días hábiles para que la empresa RITEVE firme la donación de las instalaciones, equipos y maquinaria. Esto porque asegura que el país ya pagó durante estos casi 20 años la inversión en todo eso. Yo le he pedido reiteradamente a los señores de RITEVE que tienen que venir a firmar el protocolo en Notaría del Estado, pero para eso se ocupan requisitos. La personería legal y la Junta de Accionistas tiene que autorizar que firmen. Y yo no puedo llegar el 15 de julio y pretender que ese día me lo firman, porque usted sabe que en el registro se dura su tiempo en registrarlo. Yo les estoy pidiendo que lo antes posible, de hecho les mandé un escrito ayer dándoles 4 días hábiles para que hagan la junta, autoricen a quien van allá a autorizar y vengan a firmar la donación al Estado. Esa es la figura legal que compete, de manera tal que tenga efecto el 15 de julio. Está bien, no me lo pueden dar antes, pero que lo firmen ya para que tenga efecto ese día. El ministro viene cuestionando por qué se amplió el contrato con RITEVE por 20 años, cuando inicialmente era de 10 y solo se podía prorrogar por 5 años más, pero se prorrogó por 10 años. Un contrato inicial de 10 años que solo se podía renovar 5 más. Fue renovado 10 años adicionales. Ya hay una comisión en corriente legislativa que va a investigar. Pero lo que si bien es cierto es que ya pagamos terrenos, equipos, instalaciones, maquinaria, todo, ya eso está pagado. Y en ese sentido, por eso es que yo insisto, si ya pagamos eso, ya pagamos todos esos costos, el precio de la revisión tiene que bajar. Ahora, como se le extendió hace 10 años, yo tengo que esperar a que termine esa extensión, que es el 15 de julio, para que ese precio tenga que bajar, lo cual nos falta un mes.
En cuanto a la Ruta 27, el ministro de Obras Públicas y Transportes cuestiona las cifras de recaudación en esa vía. La Ruta 27 tiene dos formas. Una forma es por monto, la otra forma es por plazo. Entonces, sea que por monto lleguen a recaudar cierta cantidad, sea que por plazo lleguen a ese plazo. Yo aquí voy a hablar como costarricense y ya no como ministro. Yo no estoy seguro cómo andamos a nivel de esa recaudación. Ya mandé a pedir los números para ver cómo estamos en esos números. Le instruí al nuevo secretario técnico de concesiones que le pidiera a RITEVE que me entregue todos los datos de conteos de vehículos y de recaudación que se ha hecho hasta la fecha para ver en dónde estamos. Esa instrucción ya fue girada. Igual como usted lo ha mencionado y como vemos en todos estos casos, tenemos que asegurarnos que al momento en que terminamos de pagar, se acabó, y ahí ya en ese momento podemos entonces entrar a hablar de lo que es una ampliación de esa ruta, ¿verdad?, que es muy necesaria. El contrato con la empresa RITEVE vence el próximo 15 de julio. El presidente de la República y el ministro de Obras Públicas y Transportes cuestionan cómo una comisión lleva 2 años aprobando un permiso para que una empresa construya una salida a la Ruta 1 para las instalaciones que pretenden levantar, que daría 5.000 empleos. Sin dar a conocer el nombre de la empresa, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el ministro de Obras Públicas y Transportes cuestionaron cómo una comisión instalada en el CONAVI lleva 2 años tramitando un permiso para que una empresa construya con su propio dinero una salida a la Ruta 1. De acuerdo con el presidente, la empresa pretende construir sus instalaciones que ofrecerán 5.000 empleos, pero requiere de esta salida a la Ruta 1. Sin embargo, el trámite lleva 2 años. Esto es un acceso restringido, así es como se llama. Cuando usted tiene una vía de alta velocidad, usted tiene que tener cuidado cómo hace el acceso, la salida, la entrada con carriles de aceleración, desaceleración. Este acceso en particular, la empresa compró los terrenos, nos está dando el diseño, va a pagar la construcción de plata, de bolsa de ellos. Nosotros solo le tenemos que autorizar que está bien, y lleva 24 meses en una comisión en la cual yo no tengo ningún control porque no hay yo como ministro no puedo hacer nada. Yo le dije, señor ministro, pero ¿cómo puede ser? Son 5.000 costarricenses que van a tener trabajo. Y los que les venden la comida a ellos, y la soda que va a estar a la par, y el transportista y el de Uber que los va a llevar al trabajo en la mañana. Imagínense, 5.000 puestos pagados altísimos. Y la comisión esta, que se llama la Comisión de Acceso a las Rutas Nacionales, 24 meses sin decidir. El jerarca señaló que trasladó la comisión al MOP y solicitó el expediente del trámite para darle seguimiento a la solicitud de autorización. Tuve que deshacer el decreto ejecutivo, traerme la comisión al MOP, eso fue publicado en la Gaceta, si no me equivoco, el viernes de la semana pasada, y había que darles 3 o 4 días hábiles. Instauré la comisión, empezamos a ver el expediente, me lo mandaron incompleto, mandé a pedir el expediente, como ministro no podía instruirlo, tuve que solicitarlo, no me lo querían dar, tuve que convocar a sesión de CONAVI hoy. Finalmente, después de muchas gestiones, ayer a las 5 de la tarde logré que me entrara el expediente, y el día lunes tengo de nuevo la Comisión de Accesos Restringidos que se va a reunir para ya ahora sí entrar a conocer el expediente completo. El ministro aseguró que cuando se logre autorizar, darán a conocer de cuál empresa se trata y exactamente en cuál sector de la Ruta 1. Tras completar el nombramiento de los miembros del Consejo Superior de Educación, el Ministerio de Educación Pública presentará el próximo jueves una propuesta sobre las pruebas FARO. Con los nombramientos de los miembros faltantes del Consejo de Educación, el Ministerio de Educación Pública convocó a una sesión para el próximo jueves, y es allí donde presentarán una propuesta sobre las pruebas FARO. Sin embargo, la ministra Catarina Müller aclaró que las pruebas estandarizadas son importantes. Así que ya tenemos quórum, estamos convocando probablemente para el jueves de la próxima semana, y ahí el Ministerio de Educación Pública va a presentar una propuesta que ha surgido justamente a raíz de una serie de pedidos con respecto a la aplicación de las pruebas FARO. Quisiera dejar muy claro que las pruebas estandarizadas, las pruebas de evaluación son muy importantes.
importantes y de ninguna manera se va a perjudicar la evaluación de los estudiantes, ¿verdad? Simplemente que específicamente con respecto a Faro han habido una serie de análisis que se han hecho y los vamos a conversar con los miembros del Consejo Superior de Educación. Además, la jerarca no aclaró cuál será la propuesta y señaló que la decisión la debe tomar el Consejo Superior de Educación. La intencionalidad es presentar una propuesta al Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Ustedes mismos han dicho que la ley lo que define es que es el Consejo el que va a decidir. Por tanto, yo no puedo, por más que quiera, no le puedo adelantar las decisiones que va a tomar el Consejo Superior de Educación. Al terminar la sesión, inmediatamente se divulgará la información. En este momento, yo personalmente no puedo adelantarle ninguna decisión, me va a disculpar. El presidente de la República anunció semanas atrás la intención de eliminar las pruebas Faro. La Fuerza Pública y el Cuerpo de Bomberos pretenden entrenar a 300 policías en rescates acuáticos. El primer grupo inició este fin de semana. Los policías y bomberos se trasladaron a Barranca en Punta Arenas para preparar a los oficiales en rescates acuáticos. Este es el segundo grupo de 300 personas que se capacitan en este tipo de atención. Lo primero que le enseñamos al bombero o al rescatista es cómo salvar su propia vida. Una vez que el bombero sepa cuáles son los riesgos a los cuales se está enfrentando, producto de las inundaciones o las aguas rápidas, ahí es donde nosotros empezamos a darle formación a él sobre cuáles son los ámbitos de rescate que debe mejorar o que debe profesionalizarse. Una vez que él ha desarrollado estas habilidades, se le enseñan técnicas de abordaje de pacientes, técnicas de extracción de pacientes si están en una zona riesgosa, cómo llegar a una zona inundada de forma segura, cómo trabajar de forma efectiva para efectuar un rescate de una o más víctimas. Ellos recibieron capacitaciones en técnicas de nudos, de cuerdas, uso de salvavidas, entre otros. Y en este caso ellos están llevando lo que es el curso de rescate en aguas superficiales y corrientes. Lo que ellos están realizando en este momento es los ejercicios en secos para posteriormente hacerlos en el agua de una forma segura con el fin de evitar cualquier incidente o convertirlos en una posible víctima. En realidad ya se han capacitado 25 personas y la idea es llevarlo a nivel regional en todo el país para poder tener en total unas 300 personas. Pero además ingresaron al río para poner en práctica todo lo aprendido, como por ejemplo el trabajo en equipo para rescatar a personas, además cómo actuar cuando la corriente está muy fuerte y si son arrastrados. Parte del currículum que tiene formación en el Cuerpo de Bomberos, sobre todo para el personal operativo, está en la atención de emergencias. Estas emergencias pueden darse desde fenómenos naturales como inundaciones o aguaceros donde pongan en peligro la vida humana. Y de ahí es donde nosotros tomamos un grupo de bomberos operativos y le damos la formación para la atención de las emergencias en inundaciones o en aguas rápidas. Este tipo de entrenamientos continuarán con policías de todo el país. En 10 días de operaciones, la Policía Penitenciaria decomisó 90 teléfonos celulares en las cárceles del país. El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, ordenó la intervención de todas las cárceles del país con el objetivo de decomisar armas, artículos prohibidos y drogas. En total se decomisaron 90 celulares, 58 chips para teléfonos, 1.7 kilos de diferentes drogas y más de 100 armas punzocortantes. Esta operación contempla vigilancia y operativos internos y externos de los centros penitenciarios. El viernes la Policía Penitenciaria decomisó un dron que ingresó a la cárcel de Razas ubicada en San Rafael de Alajuela, específicamente en el pabellón A. Estos operativos continuarán durante varias semanas más en todas las cárceles del país y participan más de 100 policías, entre policías penitenciarios, agentes del OIJ y policías de la Fuerza Pública. Tenemos un compromiso país donde no podemos permitir que se den situaciones irregulares dentro de nuestros centros penitenciarios y en ese sentido es que yo me siento muy contento por el esfuerzo realizado por nuestras autoridades policiales, donde en casi 2 semanas de trabajo se han hecho decomisos importantes de teléfonos celulares, de droga y de armas que las hemos podido rescatar de estos lugares y también afectar de manera positiva al ciudadano costarricense de manera tal de que se disminuyan
las denuncias por estafas que se venían realizando en semanas y meses anteriores, lo cual era preocupante, lo cual fue nuestra prioridad y vamos a seguir trabajando arduamente para evitar que desde nuestros centros institucionales se puedan seguir cometiendo delitos. La Dirección General de Migración tramitó en los primeros 5 meses del año 119.000 pasaportes. De esos, 68.000 son los pasaportes biométricos. El 7 de marzo inició el proceso de entrega de los pasaportes nuevos biométricos. Desde entonces, la Dirección General de Migración reporta un incremento de solicitudes. Entre el 7 de marzo y el 31 de mayo, en total, Migración entregó 68.000 pasaportes biométricos. La producción ha estado la demanda bastante alta en los 2 primeros meses. Fue una demanda alta y a partir del 7 de marzo que se implementó el proyecto de pasaporte biométrico para el Bicentenario, también hemos tenido una alza de que podemos observar que del 7 de marzo al 31 de mayo hemos tramitado alrededor de 68.000 pasaportes. Desde el momento en el que comenzaron a entregar los pasaportes biométricos se presenta un incremento, veamos. Mientras que en enero fueron 25.399 solicitudes, para febrero fueron 24.611, para marzo 16.370, para abril subió a 21.609 y para mayo a 31.674 solicitudes de pasaportes, en total 119.663. El pasaporte biométrico es un pasaporte que contiene un chip. En ese chip tiene toda la información que aparece en la hoja de biodatos y además sus huellas digitales, pero en el caso de las huellas digitales están debidamente encriptadas y solamente la Dirección General de Migración y Extranjería las puede visualizar. En cuanto a propiamente a la confección, es una hoja, la hoja de biodatos, como lo hemos dicho, es de policarbonato, el cual hay una solución de impresión de pasaportes para estos biométricos. En el año 2021, Migración emitió 241.385 pasaportes, mientras que en el año 2020, cuando inició la pandemia, fueron 116.132 pasaportes y para el 2019, 257.906 pasaportes. Si usted desea solicitar cita para el pasaporte, lo puede hacer a través de la Dirección General de Migración al número telefónico 1311 o en el sitio web www.migracion.go.cr, al Banco de Costa Rica en el centro de llamadas 800-2272-482 y en correos de Costa Rica. La lucha por tener una red 5G que permita el desarrollo al país tiene su parte quizás más técnica y la discusión, como ya vimos en la primera entrega, se centra en quiénes tienen las frecuencias para que esta nueva tecnología opere en Costa Rica. ¿Qué papel juega cada quien y dónde empezó la historia? Antes de iniciar debe de quedar claro que aunque la mayoría de las frecuencias del país están en manos del ICE y de su subsidiaria radiográfica costarricense, es decir RACSA, todas las frecuencias son propiedad del Estado. Fueron entregadas sin fecha de devolución al ICE y a RACSA desde mucho antes de la apertura de las telecomunicaciones en el 2008 y para utilizarlas solo debían de gestionar un permiso ante el Ministerio de Radio que existía en aquel momento. Sin embargo, al igual que sucedió con GSM, 3G y 4G, es necesario que el ICE devuelva algunas frecuencias específicas para poder ser utilizadas en la 5G.
Las frecuencias se pueden explicar como cables invisibles que permiten la conexión inalámbrica en redes móviles y juntas forman un espectro radioeléctrico, que es un recurso natural limitado y que pertenece al Estado. Cada frecuencia es utilizada para servicios concretos como telefonía móvil, Wi-Fi y radio. Por eso es que se dividen en bandas y para evitar interferencias entre ellas. La tecnología 5G para operar necesita las frecuencias 26 GHz, 3,5 GHz y 700 MHz, calificadas como bandas altas, medias y bajas, que juntas eliminan fallos en la transmisión de los datos y llevarían a casi a cero el retraso de las telecomunicaciones. Además, permitirían la transmisión masiva de información. El problema en este momento es que el ICE y RAXA tienen en su poder las bandas 26 GHz y 3,5 GHz, indispensables para que opere el 5G, y su devolución es lo que debe negociar el MISID con el ICE. ¿Por qué el MISID? Bueno, porque es el representante del Estado y quien debe administrar las frecuencias. En tanto, la SUTEL es quien verifica el uso de las frecuencias, controla el canon e incluso abre los concursos de licitación. De ahí que en reiteradas oportunidades la SUTEL haya advertido al Ejecutivo de que la alta concentración de frecuencias en manos del ICE genera desequilibrio para la competitividad del mercado. Además, subraya en sus informes que al no estar empleando las frecuencias se violenta la Ley General de Telecomunicaciones 8642, que manda a hacer uso eficiente de estos recursos. El ICE es la institución en el mundo que más frecuencias tiene, las tiene completas en estas bandas. Con esto le quiero decir que, por ejemplo, las empresas que brindan servicios a ciudades densamente pobladas, las mayores ciudades en el mundo, como Seúl, Tokio, Nueva York, no tienen ni siquiera la mitad del espectro que tienen el ICE. Y con esto quiero decir entonces que el ICE podrá hacer un servicio de calidad con mucho menos frecuencias que es lo que tiene en estos momentos. Un operador en el mundo se justifica que tenga esa concentración de espectro, nadie la ocupa. O sea, no hay forma ni técnica ni comercialmente de justificar ese nivel de concentración. Entonces, bueno. Cantip confirma que el ICE podría operar de forma competitiva con únicamente el 33% de las frecuencias actuales. El porcentaje real lo deberá de defender el instituto con un estudio técnico. Para los expertos, los 6 meses que dio Chávez son más que suficientes para que el ICE retorne voluntariamente las frecuencias. Con la apertura de las telecomunicaciones en el 2008, el exmandatario Oscar Arias tardó poco más de un año en firmar un acuerdo con el instituto para recuperar las frecuencias que permitió abrir la competencia. En tanto, el plan de recuperar las frecuencias necesarias para 5G ya suman 12 años. Una vez que el ICE devuelva al MISID parte de las frecuencias de las bandas 26 GHz y 3,5 GHz, el Ministerio de Telecomunicaciones podrá emitir la directriz a la Superintendencia para iniciar ahora con el proceso de licitación de las frecuencias para los operadores interesados en el desarrollo de la 5G. Normalmente son operadores internacionales con experiencia en el tema. Según la experiencia de la SUTEL, estos procesos concursales requieren aproximadamente de 2 años, desde que se introduce el inicio del proceso del concurso hasta su referéndum por parte de la Contraloría General de la República. Los recursos obtenidos por la subasta de las frecuencias serán destinados al Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel para la ejecución de proyectos que ayuden a ampliar la cobertura en el país. Mañana en una tercera entrega entenderemos los alcances de las redes 5G y cómo el no tener un plan nacional de telecomunicaciones afecta a la brecha tecnológica en Costa Rica. Exposición de libros cartoneros está disponible en la Benemérita Biblioteca Nacional. Del 1 de junio al 30 de junio
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los detalles al regresar de la pausa. La Benemérita Biblioteca Nacional y la editorial cartonera Tica se complacen en invitarle a visitar la exposición de libros cartoneros producidos en los talleres ofrecidos por la editorial cartonera Tica. La exposición está disponible en la Benemérita Biblioteca Nacional del 1 al 30 de junio, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La Benemérita Biblioteca Nacional les invita a disfrutar de una exposición de cartonería. La exposición estará abierta durante todo el mes de junio. Que esta exposición en realidad es sumamente agradable, es el producto de un montón de talleres que ha realizado la editorial cartonera Tica. Entonces estos son diferentes talleres que se han desarrollado y que se encuentran disponibles acá en la Benemérita Biblioteca Nacional del 1 al 30 de junio. Y con lo que respecta a la técnica, ellos básicamente hacen uso de materiales reciclables, entonces lo que confeccionan básicamente son los empastes de las tapas, obviamente haciendo uso de toda la creatividad y los materiales disponibles. Aproveche para visitar la exposición y de paso conocer la Benemérita Biblioteca Nacional. La Benemérita Biblioteca Nacional, todos sabemos que es la encargada de recopilar, difundir y conservar todo el patrimonio documental del país. Aquí ustedes van a poder encontrar desde documentos antiguos, ¿verdad?, de la Colección Especial Nacional, hasta lo que vendrían siendo pues libros actuales, periódicos desde 1800 hasta la actualidad. También revistas, fotografías, también tenemos el servicio de fonoteca donde pueden encontrar música. Además, normalmente siempre tenemos exposiciones itinerantes que todos los visitantes pues pueden consultar, hacer uso no solo de las colecciones, sino de las exposiciones disponibles. Realmente para nosotros sería un placer que ustedes nos visiten, no solo que disfruten de esta exposición, pues sino también de todos los servicios que ofrecemos. Estudiantes de la Escuela de Guatuso en el Guarco producen alimentos orgánicos como por ejemplo lechuga, chile, culantro, entre otros, y lo hacen con prácticas que protegen el medio ambiente. Los estudiantes evitan utilizar cualquier tipo de agroquímicos o fertilizantes y en cambio utilizan su propia compostera a partir de los desechos orgánicos que se producen en la escuela. Además, ellos reutilizan el agua de lluvia que se recolecta en el mismo invernadero que construyó el Instituto de Desarrollo Rural INDER. Este invernadero que construyó el INDER tuvo un costo de 5 millones de colones. Nosotros contamos con una huerta totalmente orgánica, escolar, y nosotros lo que deseamos es tecnificar a los estudiantes en prácticas amigables para el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Obviamente tener alimentación saludable y todo lo que se produce va para el comedor escolar. Los niños hacen absolutamente todo, desde sembrar, cosechar, deshiervar, limpiar con pala, y aparte de eso tenemos algo muy importante porque no es solo que ellos vengan y trabajen la mano de obra, sino que ellos aprendan a valorizar lo que es el cuidado del medio ambiente. Primero que todo es como un trabajo muy honrado y se siente como el tema de que es inspirador. Regar plantas, a veces quitamos hierbas, las matas que están malas como matas de lechuga, o a veces removemos la tierra. La falta de una estrategia para la implementación de tecnología 5G podrían destinar a cientos de costarricenses a la desconexión digital, principalmente en zonas fuera del gran área metropolitana. Lo vemos en la tercera entrega de los reportajes de la periodista Andrea González.
Pese a que en este 2022 el país debió de estrenar el Plan Nacional de Telecomunicaciones, indispensable para la inversión privada e incluso proyecciones de desarrollo digital de Costa Rica durante los próximos 5 años, lo cierto es que el documento aún no ha sido discutido con el sector o publicado por las autoridades. Los empresarios de la industria tecnológica desconocen a ciencia cierta si Costa Rica tiene claro cuál es el camino a seguir en el desarrollo digital, y este incluye una hoja de ruta con metas claras para la implementación de la tecnología 5G. El plan incluso es esencial para que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel pueda marcar objetivos para reducir la brecha digital. Esta falta de estrategia y seguridad jurídica es lo que podría poner en riesgo el éxito de la implementación del 5G en Costa Rica y con ello ensanchar la brecha digital, principalmente en zonas lejanas al gran área metropolitana. Según la encuesta nacional de hogares del 2019 del INEC, la zona Huetar Norte es la que registra la mayor desconexión con un 12% de su población, seguido de la Chorotega con un 8% y la Huetar Caribe y Brunca con un 7% de desconexión. Si no hemos sido capaces con tecnologías como 4G y LTE de llegar todavía a todos los rincones del país, pues mucho menos cuando se lance 5G. Entonces hay que hacerlo muy bien planificado y muy ordenado para que sea un caso exitoso y no dejemos desconectados a más poblaciones vulnerables que hoy están y que si no se toman las decisiones y no se hace por la ruta correcta, podríamos estarlos más bien condenando a que nunca estén conectados, ¿verdad? ¿Qué es la red 5G? La implementación de la 5G promete introducirnos en una revolución tecnológica sin precedentes. Si vemos un poco hacia atrás, de la tecnología 1G introdujo celulares que solo permitían llamadas. La 2G adiciona los mensajes de texto. La 3G y 4G dieron la bienvenida a los smartphones, la conexión a internet y anchos de banda mucho más robustos. En tanto, la 5G permitirá la convergencia con el Internet de las cosas. El Big Data e inteligencia artificial que harán posible las conexiones a objetos físicos a través de aplicaciones en internet, como ya ocurre con los carros autónomos que se manejan solos, o incluso permitiría la realización de cirugías médicas con ayuda de la robótica en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Se estima que los avances beneficiarán tanto a la agricultura como a las exportaciones, entre otros. De ahí que se diga que la red 5G tiene en este momento un enfoque industrial. El beneficio para el usuario final se verá con el desarrollo tecnológico que se despliegue paralelamente en diversos sectores. En estos momentos, por ejemplo, que Costa Rica tiene un clúster bastante importante de empresas de software y de empresas que producen servicios y distintos productos que los ponen en los mercados internacionales. Son empresas que están viendo limitadas esas posibilidades de desarrollo y bueno, acá estamos hablando entonces que son fuentes de empleo que se pueden crear y divisas que pueden ingresar al país. Además que en estos momentos algunas de estas empresas estarían valorando trasladarse a otros países que sí les ofrezcan las condiciones para poder desarrollar todos estos productos y servicios. Una vez que la red esté implementada, la velocidad de navegación será de 100 veces más de la que experimentamos actualmente, lo que permitiría, por ejemplo, descargar una película en cuestión de segundos o manejar un carro a distancia. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial coinciden en que solo la instalación de esas bases para el funcionamiento de la 5G y el acceso a comunicaciones de alta velocidad aumentarán los indicadores de desarrollo social, principalmente en las zonas rurales. Mayor conectividad y estabilidad permitiría mayor teletrabajo, atención médica virtual en zonas alejadas del GAM, impulsaría la estrategia de nómadas digitales para la inyección de divisas y ayudaría a extender el alcance educativo digital, entre otros beneficios. La demora de 1 a 4 años en la disposición oportuna de estas frecuencias al mercado puede traducirse en pérdidas millonarias para la economía costarricense. Este 2021 el país ha dejado de percibir un total de $321 millones y de no realizarse las acciones pertinentes al 2024 se estarían dejando de percibir $1.134 millones por no contar con las frecuencias para el desarrollo de la tecnología 5G. La inversión de empresas desarrolladoras de TICs necesitan de este recurso para no perder competitividad y oportunidades de desarrollo en múltiples sectores.
noticias de la 5G es que el tiempo de envío de datos a través de la red es prácticamente cero. Es decir, que no existen retrasos y lo que se realice sea en tiempo real. Para lograrlo se requieren de los rangos de frecuencias bajos, medios y altos, los que están en manos de ELISA en este momento, de la instalación del radiobases muy cerca del usuario, por lo que es común que se instalen en azoteas, vallas publicitarias y postes, y de nuevas torres de telecomunicaciones y de ampliar la red de la fibra óptica en el país. Se ha confundido y creen que 5G es simplemente como prender un switch y ya todos estamos conectados en 5G. El 5G es una tecnología totalmente nueva, la primera tecnología absolutamente convergente entre redes fijas y móviles. Y es muy importante el despliegue de fibra óptica. Mire, el 5G es un cambio de paradigma, como hemos visto. Se requieren en este caso de un grupo de frecuencias que sean adecuadas para el despliegue. También se puede o se debe combinar con otra infraestructura pasiva como fibra óptica también. Y aquí entonces es importante tomar en cuenta que son los operadores y los proveedores de servicios los encargados y los obligados a desplegar la infraestructura de telecomunicaciones. Esta inversión en infraestructura la debería de cumplir los operadores, en tanto la responsabilidad del Estado de ofrecer las condiciones necesarias para que esto se dé. De ahí el llamado del sector tecnológico para que el gobierno desarrolle una estrategia que aceleren los trámites vinculados a telecomunicaciones en municipalidades, aviación civil, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía, con el fin de dar seguridad jurídica a posibles inversionistas. ¿Qué pasa si no se despliegan las redes 5G? Evidentemente Costa Rica va a perder competitividad ante los mercados internacionales. Todas las empresas que están establecidas aquí podrían tomar la decisión de irse a otros países que les ofrezca más y mejores condiciones. Paralelo al desarrollo de 5G, según los expertos, es indispensable la expansión de la tecnología 3G y 4G en zonas donde no es rentable para el sector comercial, tarea que le corresponde al Estado a través de Fonatel. Sin embargo, depende del inexistente Plan Nacional de Telecomunicaciones y la identificación de los beneficios de los proyectos a través de la fallida relación con el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS. En el último quinquenio, los programas de Fonatel beneficiaron a poco más de 1 millón de personas. Decenas de personas murieron y más de 300 resultaron heridos en un incendio que se provocó en Bangladesh. Los detalles de esta y otras noticias internacionales al regresar de la pausa. Decenas de personas murieron y más de 300 resultaron heridas en un incendio que se provocó en una gigantesca explosión de productos químicos en un depósito de contenedores en Bangladesh. Fuerte explosión en un depósito de contenedores en Bangladesh. Decenas de personas murieron y más de 300 resultaron heridas en un incendio que provocó una gigantesca detonación de productos químicos en Sitakunta, al sureste del país. Las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría empeorar, ya que hay varios heridos en estado crítico y, según testigos, varios cuerpos no han sido recuperados del depósito, situado a 40 kilómetros del gran puerto de Chittagong. Cientos de bomberos intentaban apagar el incendio declarado en la noche del sábado, cuando varios contenedores de productos químicos explotaron, dejando numerosas víctimas. El estallido hizo temblar edificios a varios kilómetros de distancia. Según el servicio de bomberos, el depósito de contenedores contenía peróxido de hidrógeno. El gobierno ordenó la apertura de una investigación y desplegó unos 200 soldados de refuerzo para evitar que productos químicos sean vertidos al mar.
La nave industrial también contenía ropa que valía millones de dólares y que debía ser exportada a los países occidentales. Cerca del 90% del intercambio comercial anual de Bangladesh transita por el puerto de Chittagong, que ha recuperado su actividad desde finales del año pasado, gracias a la reactivación económica mundial tras la pandemia. La erupción de un volcán en el este de Filipinas provocó la evacuación de las localidades de los alrededores ante la llegada de ceniza y las autoridades alertan de posibles nuevos lanzamientos. Erupción del volcán Bulusan en Filipinas. El estallido registrado el domingo se extendió por unos 17 minutos y la columna de humo ascendió al menos 1 kilómetro según el Instituto de Vulcanología y Sismología del país asiático. Los residentes de la zona al este del país tuvieron que ser evacuados y de momento no se reportaban heridos. Un grupo de excursionistas se encontraban a la mitad de la montaña y no fueron conscientes de que una nube de ceniza se elevaba por la otra vertiente del volcán, pero regresaron sanos y salvos. Las autoridades recordaron a los vecinos que está prohibido el acceso en el radio de 4 kilómetros en torno al volcán. En localidades cercanas la visibilidad quedó reducida a cero y los árboles, casas y caminos estaban cubiertos por la espesa capa de cenizas. El aeropuerto de la capital, Manila, señaló que ningún vuelo se había visto afectado por la erupción. Filipinas se sitúa sobre el cinturón de fuego del Pacífico, una zona de importante sismología, y tiene unos 20 volcanes activos.